Buenos días, mi nombre es Sebastián Mendoza y mis compañeros de grupo son Ángela Ginet Plata, Leider Andrés Forero, Ángela Schneider Vargas y venimos a hablar sobre el análisis del nicho ecológico de Tenosaura acanthura. Esta especie fue descrita por el naturalista británico George Shaw en 1802 y es conocida comúnmente como iguana de cola espinosa, veracruzana, iguana de cola espinosa del noreste, y en México se conoce como garrabo espinoso o tilcampo. Es una especie de lagarto perteneciente al orden Squamata y a la familia Iguanae, cuya área de distribución se extiende a lo largo de la costa del Golfo de México, desde el centro de Tamaulipas hasta el istmo de Tenelcupé, y por la vertiente del Pacífico mexicano de los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán y Nayarit. Esto es escrito por Kohler y Seth en 1996. Esta especie es endémica de México, como ya lo había dicho, de la cual se conoce muy poco. Hay muy pocos estudios sobre esta especie. Se desconocen aspectos detallados de su distribución geográfica y no se cuenta con datos robustos sobre su demografía. Esto según Garrido y Estrada en 1992. La mayor preocupación de la especie es la reducción de la pérdida de variabilidad genética producto de la endogamia que comúnmente hace esta especie. Las principales amenazas de las que se enfrenta Acanura son la pérdida de hábitat por actividades humanas. Esto impacta en el ámbito hogareño y en la actividad de forrajeo, en sus zonas de cortejo y en sus sitios de nidación. Se han realizado modelos ecológicos en otro tipo de especies de iguanas como Pectinata e iguana en la costa de Oaxaca. Sin embargo, hasta donde conocemos no hay estudios que exploren y desarrollen el nicho ecológico de esta especie, por lo que este estudio pues representa una primera aproximación a un modelo de nicho ecológico. Como anteriormente se mencionaba, las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, evaporación y altura hacen parte como de la definición de lo que sería el nicho ecológico de una especie. Entonces el objetivo principal de este estudio fue comparar, digamos, estas variables o identificarlas mejor para evaluar, digamos, la temperatura, la precipitación, la humedad, la evaporación y la altitud del nicho ecológico para Sea Cantura. Y de esta manera, pues brindar una información necesaria para establecer, digamos, las áreas prioritarias para la conservación de Tenosaura acanthura. Eh, en diferentes tipos de clima, vegetación y pues uso del suelo. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva de metodología, podemos ver los registros, o sea, de la presencia de Tenosaura acanthura se obtuvieron a partir de una base de datos global, los cuales fueron pues descargados y estos fueron, digamos que analizados de cierta manera y se utilizaron, digamos, registros que tuvieran coordenadas geográficas para, para que con esto, digamos, se pudiera tener, pues, digamos, los datos de latitud y longitud de donde se había hecho la, la observación de, de estos individuos. En total se tomaron 305 individuos reportados en esta base de datos. Y pues ya con estos datos pues se realizó, digamos, como un mapa eh, con estas coordenadas geográficas en los 32 estados de México. Eh,
Entonces con esto se hicieron mapas de los tipos de clima, el mapa de tipo de vegetación y uso del suelo en México. Y un mapa de elevación altitudinal, que ya lo veremos en la fase de resultados. Para los datos de ocurrencia, se le hizo como un tratamiento a estos datos mediante un software que hace modelamientos de distribución de especies. Es este que se ve acá en la diapositiva. Este programa lo que genera es un mapa de probabilidades de 0 a 1, en donde 0 es que, pues digamos, no existen las condiciones del nicho ecológico. De acuerdo con los resultados, podemos ver que de los 305 registros de coordenadas, vemos que la especie está distribuida en 8 estados de la República Mexicana, es decir, que la especie ha sido registrada en un 25% del territorio. Estos 8 estados donde se encuentra la especie o donde ha sido registrada son Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Chiapas, San Luis de Potosí, Tamaulipas y Veracruz, siendo Veracruz el estado con mayor número de registros. En cuanto a la distribución de Cenosaura acanthura, vemos que está distribuida más hacia el Golfo de México, así como lo muestra la imagen. Y vemos cómo está su distribución en los 8 estados que mencionábamos anteriormente. Con respecto al clima de México, vemos que la especie abunda más en los climas cálidos, húmedos y subhúmedos, que se encuentran en color rosa hacia el lado del Golfo de México, donde encontramos la especie. Otro de los mapas que podemos observar es la distribución potencial de la especie. En rojo vemos marcado cómo esta especie se va distribuyendo hacia otras partes del Estado de México. En las siguientes tablas tenemos la evaluación de las diferentes variables que se aplicaron en este proceso, en este estudio de nicho ecológico para esta especie, en donde según la prueba de Jackknife, las variables ambientales, como lo fueron el rango medio mensual de temperatura, temperatura mínima del mes más frío, la precipitación del mes más seco, el rango anual de temperatura, la temperatura en el trimestre más seco, la precipitación del trimestre más frío, fueron las variables que por sí contribuyeron más a la descripción del nicho ecológico de la especie, mientras que las otras variables contribuyeron con menos del 20% de la explicación del modelo. Podemos también determinar que de las 22 variables que se evaluaron, solo 6 contribuyeron como a favor de la descripción del nicho ecológico de la especie. El modelo de nicho ecológico de Sea Cantura presentó un ajuste alto, ya que el valor del área bajo la curva fue igual a 0.978. Esto representa un 97% de confiabilidad en el modelo. De esto se puede resaltar que en esta gráfica número 7, donde encontramos la sensibilidad y la especificidad de Sea Cantura, se predice con un rango y una aleatorización netamente exponencial, representada con una línea negra. Gracias a que la sensibilidad aumenta en un primer momento, siendo estas líneas la línea roja y azul, esto representa y es coherente con la alta confiabilidad que tiene este estudio, ya que el área bajo la curva es, en el caso de los datos de trazado, 0.97 y para los datos de prueba 0.977. Para concluir, se destaca que el análisis de la especie objetivo en este trabajo cuenta con un 97% de confiabilidad, siendo esta una herramienta para el manejo del hábitat y la conservación de esta especie en la región del Golfo de México, lo que comprende al menos 8 estados del mismo país. Los esfuerzos para proteger a las poblaciones de Sea acanthura en su rango de distribución deben enfocarse a trabajar en las comunidades rurales donde existe presencia de la especie para realizar un acompañamiento técnico con biólogos capacitados para el registro, establecimiento y operación de unidades de medida y actualización mexicanas y áreas destinadas voluntariamente a la conservación,
donde se pueden establecer criaderos, manejo de poblaciones y el hábitat y hacer con esto un aprovechamiento sustentable a través de la comercialización legalizada de la especie, así como el ecoturismo a través de la observación e investigación del uso de la especie asociadas a la contribución en general antrópica, resaltando los factores salud y alimentación. Esto asociado con programas de educación ambiental para evitar el tráfico ilegal de esta y otras especies de iguánidos.